Muy bien, empecemos entonces, jóvenes, con este cuarto capítulo, ondas mecánicas, que es la forma en la cual ya las ondas oscilatorias que hemos estudiado de un movimiento oscilatorio simple se propagan a través de un medio de propagación, un medio físico de propagación. Ya muchos de los fenómenos naturales son de naturaleza ondulatoria, como la corriente alterna, los movimientos sísmicos, las ondas electromagnéticas, las ondas en el agua, las olas, etcétera. Muchos de estos fenómenos obedecen a este tipo de comportamientos. Dentro de las ondas mecánicas hay dos tipos, que son las ondas mecánicas longitudinales y las ondas mecánicas transversales. Ya vamos a estudiarlas ambos tipos de ondas de forma un poco más detallada. En este capítulo cuarto vamos a estudiar las ondas mecánicas transversales, ya que son las que se propagan con la vibración de las moléculas del medio de propagación perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Entonces, este movimiento armónico simple que se ejecuta en un extremo del medio de propagación se va propagando a todo el medio de propagación. Cada una de las moléculas o partículas que forman el medio de propagación empiezan a moverse también de la misma manera en la cual estaba siendo perturbado en un extremo o en un punto del medio de propagación. No, se mueven de la misma forma, un comportamiento similar adoptan, ¿no? Siempre y cuando la pérdida de energía en el sistema sea mínima en forma de calor. Entonces, como se empieza a mover las moléculas del medio de propagación, dependiendo de la perturbación, si se mueven, ganan velocidad. Para que se muevan, tienen que tener velocidad, y eso implica que de alguna manera ganan energía cinética si tienen velocidad. Entonces, su movimiento puede que también ganen energía potencial, gravitacional o elástica, porque cambiará su posición de alturas respecto al nivel de referencia que se tenga. Entonces subirá, se elevará o descenderá, se estirará el medio de propagación, se comprimirá, se expandirá. Entonces gana también energía potencial elástica. Entonces todo eso es lo que gana respecto al punto de perturbación, el punto donde se ha generado una perturbación, que vamos a estudiar las armónicas, las perturbaciones que son oscilaciones simples. Entonces gana energía. Esa perturbación se propaga a través de todo el medio de propagación, cualquier material físico que sea. Entonces, en algún punto, las moléculas de este medio de propagación empiezan a ganar ese tipo de energía, dependiendo de cómo sea la perturbación. Bien, dentro de estas ondas mecánicas que vamos a estudiar, como ya lo he dicho, son las transversales y las longitudinales. Una onda mecánica transversal se caracteriza por ser la dirección de vibración de las moléculas del medio de propagación, tienen dirección perpendicular a la velocidad de la onda, ¿ya? A la velocidad de la onda. En cambio, una onda mecánica longitudinal, la vibración de las moléculas del medio de propagación son paralelas a la velocidad de la onda, a la velocidad con que se propaga la onda. Bien, en este capítulo 4 vamos a estudiar este primer tipo de onda mecánica transversal. Y en el siguiente capítulo vamos a estudiar las ondas mecánicas longitudinales. En muy concreto, las ondas mecánicas longitudinales serían, algo muy concreto, sería el sonido. Un ejemplo bastante acertado de una onda mecánica longitudinal, ¿no? Cómo funciona el sonido y qué ecuaciones lo van gobernando, ¿no? De la forma más simple, por supuesto. Y en este capítulo 4 vamos a hacer las ondas mecánicas transversales, y un buen ejemplo de ondas mecánicas transversales son las vibraciones que existen, por ejemplo, en cuerdas, alambres o varillas, ya su vibración transversal, ¿no? Desde el principio vamos a ir viendo en este capítulo 4 el principio de funcionamiento de los instrumentos musicales de cuerda, como guitarra, violín, charango, que ese tipo de vibración, esas ondas mecánicas que experimentan estas cuerditas de estos instrumentos musicales, son de naturaleza transversal. Ya, la vibración de cualquier pedacito de esa cuerda, cualquier molécula de esa cuerda, su vibración es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Que todo eso vamos a ir aclarando un poco más. Entonces, dentro de ondas mecánicas transversales, como lo he dicho, es un buen ejemplo las ondas mecánicas en cuerdas. Entonces,
Aquí hay un simulador para que se pueda entender mejor de lo que estamos hablando. Entonces, estas cachinitas rojas, en su mayoría, y algunas verdes, representa, por ejemplo, una cuerda o cada molécula de una cuerda o de un alambre o de una varilla. Entonces, cuando se genera una perturbación, esa perturbación se propaga a través de toda la cuerda y esa perturbación no es instantánea. Necesita un tiempo para que esa perturbación llegue a otro punto de la cuerda, a otra molécula o a otro pedacito de la cuerda. No necesita tiempo. Entonces, el tiempo con el que logra propagarse esa pequeña perturbación va a depender de muchas características físicas del medio de propagación. En el caso de cuerdas o alambres o varillas, va a depender de propiedades físicas como la tensión y su inercia. Entonces, esa velocidad de propagación depende de esas cantidades físicas, ¿no? Como su tensión o su inercia. Y lo que transmite una onda mecánica, como lo he dicho, es energía y no es masa, porque esta perturbación lo eleva un poquito y, por ejemplo, esta zona, esta cachinita verde ya casi al final, de repente va a empezar a moverse, se va a levantar y va a descender, va a ganar energía potencial gravitacional porque va a conseguir una altura y como se está moviendo, tiene velocidad de movimiento, entonces también gana energía cinética. En estos momentos, así como está, no tiene energía, está en reposo, no tiene velocidad y está a un nivel de altura cero. Entonces no tiene energía cinética ni potencial, ¿no? O tiene algún valor bien mínimo, ¿no? Bien mínimo. Entonces hay un cambio en esa energía potencial y cinética cuando el pulso le llega a este pedacito, a esta zona donde se encuentra este pedacito de cuerda o esta molécula que estamos estudiando, ¿no? Cuando le llega el pulso, entonces se levanta y desciende. Entonces gana energía. Pero ninguno de estos pedacitos de cuerda se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ninguna de estas cachinitas va a irse a la derecha o izquierda. Siempre va a estar en esa misma posición. El único movimiento que va a hacer es de arriba hacia abajo. La velocidad de la onda es hacia la derecha, como podemos ver acá. Y el movimiento de cualquiera de estas cachinitas que representarían esta cuerda, el movimiento siempre es vertical, ¿no? La velocidad de la onda es horizontal, hacia la derecha, y el movimiento de cualquiera de estos pedacitos de cuerda siempre solo es vertical, arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, debido a esa perpendicular con el movimiento de cualquier pedazo de esta cuerda, es perpendicular con la velocidad de propagación de la onda, entonces se dice que es una onda mecánica transversal. Una onda mecánica siempre necesita de un medio de propagación. Bien, entonces, esa es una de las características que vamos a estudiar, ¿no? No transportan masa, pero sí transportan energía. Ninguno de estos pedacitos de cuerda se va a ir para la derecha o para la izquierda, no se va a transportar hacia la derecha, lo que sí se transporta es energía, porque luego de un cierto instante de tiempo, estas cachinitas empiezan a moverse, ¿no? Tienen algo de energía cinética, algo de energía potencial, no cambian ese estado de energía. Bien, entonces, eso es una onda mecánica transversal. Ya más característico en cuerdas, en instrumentos musicales de cuerda, que también puede ser en alambres, incluso también puede ser en movimientos sísmicos. Una de las características de movimientos sísmicos es que está conformado por dos de estos ondas mecánicas transversales y longitudinales. Generalmente las ondas mecánicas longitudinales son lo que se experimenta primero de una perturbación o de un movimiento sísmico y la onda mecánica transversal viene después, ¿no? Y a veces se lo conoce como réplicas también, esas ondas mecánicas transversales. Una de las características y para diferenciarlas también es que por lo general una onda mecánica longitudinal es mucho más rápido viajando. Su velocidad de onda de propagación es mucho más rápido que una onda mecánica transversal. No, una onda mecánica longitudinal lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo como sonido y está representado por este tipo de simulación acá. Entonces, por ejemplo, el gas atmosférico son muchas partículas, ¿no? El gas atmosférico es un medio de propagación también. Cuando se genera una perturbación, una vibración sinusoidal, entonces esas partículas van oscilando paralelas a la dirección de propagación de la onda. Acá, por ejemplo, de forma horizontal, en la línea que se genera el sonido en este parlante, podemos ver que tomando una cachinita, una molécula, una partícula roja, su movimiento es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y en esta línea horizontal, en la parte media, la dirección de propagación de la onda es hacia la derecha también, no son paralelos. Entonces, este tipo de onda
es longitudinal, ¿no? Estamos tomando en la parte central como referencia, pero en cualquier punto también se cumple. En una diagonal, la velocidad de la onda es radial en el sonido. Entonces, en esta diagonal, igual podemos ver que la vibración de las moléculas son paralelas a la dirección de propagación de la onda. Igual, en una onda mecánica longitudinal, lo que no se transporta no es masa, sino energía, porque estas moléculas en un determinado instante están relativamente en reposo, tienen poca cantidad de energía, ¿no?, cinética o potencial, y cuando se empieza a generar la perturbación, luego de un breve instante de tiempo, las moléculas empiezan a hacer movimiento de izquierda a derecha, ¿no? Se empiezan a mover. Entonces, se empiezan a mover, tienen energía cinética, ganan energía cinética, también energía potencial, ¿no?, dependiendo de la perturbación. Pero estas moléculas nunca se van a ir más hacia la derecha o más hacia la izquierda en su vibración, más de lo que están vibrando, ¿no? Más de su amplitud de vibración, más allá de ahí no van a recorrer. Bien, entonces, esos son los dos tipos de ondas mecánicas que vamos a estudiar. Hay también ondas mecánicas que combinan los dos, por ejemplo, las ondas mecánicas en agua, cuando dejas caer una gotita en agua o una piedrita, ¿no? Esas ondas que se expanden radialmente desde el punto donde has soltado la piedrita son ondas que son combinación de ambas, de la longitudinal y la transversal, que al final las moléculas se empiezan a mover en circunferencia, ¿no? Entonces, a medida que dejas caer una piedrita en agua, ¿no?, esas ondas que se van propagando por el agua, las moléculas del agua, a medida que se va propagando la onda, las moléculas hacen un movimiento rotacional a medida que se propaga, ¿no? Eso combina los dos tipos de movimiento de una onda mecánica transversal y longitudinal. Se mueven hacia arriba y hacia abajo y al mismo tiempo se mueven de izquierda a derecha. ¿Okay? Bien, entonces veremos un poco más lo que son las ondas mecánicas transversales, el caso más común y más característico de ondas en cuerdas. Bien, lo que vamos a hacer en este caso también es buscar esa ecuación representativa que relaciona la posición en función del tiempo, esa ecuación sencilla completa, de donde ahí está toda la información respecto al sistema, ¿no? De ahí se puede sacar cualquier tipo de información. Bien, los tipos de ondas mecánicas transversales que vamos a estudiar, las ondas armónicas, el tipo de perturbación más sencillo que hay, ¿no? Por supuesto, en estas ondas mecánicas, cualquier tipo de perturbación se pueden propagar. No necesariamente tienen que ser armónicas, ¿no? Entonces, cualquier tipo de perturbación sí se propaga, ¿no? Se propaga cualquier tipo de perturbación en estos sistemas. Pero el que vamos a estudiar es el más sencillito, una perturbación del tipo senoidal, ¿no? Un movimiento armónico simple, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Entonces, esa perturbación se va propagando por toda la cuerda, y cada una de las moléculas de la cuerda tienen ese movimiento de ida y vuelta, ¿no? Y en cualquier instante de tiempo se puede apreciar esa forma senoidal que va adoptando la cuerda mediante se va propagando esa perturbación armónica. Es una perturbación armónica, ¿no? De ida y vuelta, la senoidal, la más simple que hay, un movimiento oscilatorio simple. Bien, con ese tipo de onda mecánica vamos a trabajar, que es el más sencillo de todos, ¿no? Que muchas de las propiedades que vamos a ver se aplican para otros tipos de perturbaciones también. Entonces, uno de los más sencillos que hemos visto es un sistema masa de sorte que va de ida y vuelta, por ejemplo. Entonces, esa perturbación se va propagando por la cuerdita a una velocidad v, que es la velocidad de la onda, y la cuerdita de forma literal empieza a adoptar una forma sinusoidal. De forma literal, así es como se va adoptando la cuerdita, que lo podemos ver acá en el simulador también. Bien, vamos a reducir un poco más la amortiguación y vamos a darle menos tensión para que se pueda apreciar ese comportamiento sinoidal, ¿no? Entonces, a medida que se va propagando la onda, podemos ver esa formación de la onda. Por supuesto, esto es una simulación que realiza muy bien el comportamiento de una cuerda, que de forma física también se lo puede observar, ¿no? En acá, con la amortiguación un poco ampliada, podemos ver que en la oscilación de la cuerda, que la amplitud a la cual se está aplicando va descendiendo. Eso es debido a que, como tenemos amortiguación acá,
las cuerditas, al final de cuentas, están sumergidos en un fluido, en este caso, el fluido gas atmosférico, un fluido gas. Y este fluido ejerce algo de resistencia, ¿no? Resistencia con el aire en el movimiento de las moléculas de la cuerda. Entonces, pierde energía por ahí, ¿no? Friccionando con las moléculas del aire. Pierde energía y por eso es que la amplitud va reduciéndose a medida que se va propagando la onda, ¿no? Como cuando juegan y generan un pequeño pulso, ¿no? Un pequeño pulso que se va propagando a través de toda la cuerda, pero ese pulso cada vez es de menor amplitud, ¿no? De menor amplitud. Cada vez reduce hasta que finalmente desaparece. Tal vez con cadenitas ha jugado de esa forma. Entonces, eso ocurre porque esa energía se va perdiendo en forma de calor con la viscosidad del fluido, ¿no? Del gas atmosférico en este caso. La cuerda o alambre o cadena que tengamos acá también pierde energía en forma de calor por la deformación que tiene, ¿no? Porque lo deformamos. En esta parte está un poco más estirado que el resto. En este pequeño pulso que hemos generado está un poco más estirado que el resto en la cuerda o cadena que tengamos. Entonces está sometido a un poco más de tensión. Entonces, por la deformación que experimenta el medio de propagación, también se pierde energía ahí, ¿no? Se incrementa un poquito la temperatura del medio de propagación. Entonces, por supuesto, vamos a analizar nosotros estas ondas armónicas desde un punto de vista bastante ideal, es decir, la pérdida de energía en forma de calor, ya sea con la fricción con el medio, con el gas atmosférico, con un fluido o pérdidas de energía por la deformación del medio de propagación, las vamos a considerar despreciables, de tal manera que la reducción en su amplitud es bastante pequeñita, despreciable, por lo tanto. Bien, entonces, como hemos visto, la cuerdita adopta esa forma sinusoidal a medida que se van propagando estas ondas armónicas. Entonces, nos interesa saber de la cuerdita toda la información, ¿no? Toda la información. Y esa información está en la ecuación de esta onda mecánica, ¿no? En la ecuación que relaciona la posición en función del tiempo. Entonces, esa ecuación vamos a buscar. Lo primero que vamos a establecer, pero, es una relación para la velocidad de propagación de la onda. Una relación con sus características físicas de la onda, ¿no? Primero con sus características asociadas al movimiento y luego con sus características físicas. Bien, la velocidad de la onda es la velocidad con la que va transportando energía, por supuesto, ¿ya? No la velocidad con la que lleva masa, no, la velocidad con que transporta energía. Por ejemplo, en una onda mecánica longitudinal, la velocidad del sonido, esa es la velocidad de la onda sonora, de esa onda mecánica longitudinal, por ejemplo, ¿no? En este caso, esa velocidad con que va transportando energía, esa velocidad con que se va propagando esta onda sinusoidal es la velocidad de la onda. Bien, entonces vamos a tomar un punto característico de tal manera que transcurra un periodo de oscilación, es decir, un tiempo t igual a t mayúsculo, el periodo de oscilación. Pero antes de eso vamos a definir esta nueva cantidad física que es la longitud de onda, que es el tamaño que tiene un ciclo de movimiento en la cuerda, un ciclo de perturbación, un ciclo característico de esta onda mecánica. Es decir, este pedacito que se está tomando de la cuerda, ese pedacito en forma de U, eso es algo que se va a ir repitiendo una y otra vez, no es cíclico, una y otra vez se va a ir repitiendo y así replicar toda la cuerda en sí. Ese tamaño de un ciclo de perturbación de la cuerda es lambda, que no necesariamente se pueden tomar dos puntos máximos, como en este caso, también se pueden tomar dos puntos mínimos, eso también sería la longitud de onda. Ahora, si tomamos un punto intermedio, por ejemplo, por acá, el otro punto sería acá, y el mismo tamaño vamos a tener, la longitud de onda, porque este ciclo de perturbación se va a ir repitiendo una y otra vez, esa figurita, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, el tamaño de un ciclo de perturbación, el tamaño, es la longitud de onda. Sus unidades en el sistema internacional, metros, es una longitud nomás, el tamaño de un ciclo de perturbación. Bien, entonces, la velocidad de la onda va a ser una constante siempre y cuando las características físicas de la cuerda sean constantes. Es decir, por ejemplo, si la tensión es la misma en toda la cuerda y la cuerda en todos sus puntos tiene la misma inercia, entonces la velocidad por la cuerda se propaga de forma constante. Entonces,
Si es una velocidad constante, se puede utilizar la formulita más sencilla de cinemática, distancia sobre tiempo, para la velocidad, ¿no? Si tiene una velocidad de propagación uniforme en toda la cuerda. Bien, ¿qué distancia y qué tiempo vamos a tomar? Acá vamos a aplicar la estrategia que les he dicho. Vamos a tomar un tiempo t de tal manera que ese tiempo sea el periodo de una oscilación. Y vamos a observar que esa distancia para un periodo de oscilación va a corresponder a la longitud de onda, porque en un periodo de oscilación la cantidad que recorre la onda es lambda. Y eso lo podemos apreciar acá, en la simulación, por ejemplo. Entonces, tenemos esa oscilación, por ejemplo, ahí. Entonces, si se puede ver, la perturbación va de ida y vuelta, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ese tiempo de ida y vuelta, va y vuelve, es el periodo de una oscilación. Entonces, volvemos a reiniciar. Va, vuelve, ahí está, ¿no? Va y volvió. Y todo lo que se recorrió la onda hasta este punto, todo eso lo recorrió en un periodo de oscilación, ¿no? Por ejemplo, a partir de ahí, si va y vuelve, el tiempo que ha transcurrido en ir y volver es T mayúscula, el periodo de oscilación, y en ese tiempo vamos a ver que la onda recorre una longitud de onda. Entonces, corremos el simulador, va y vuelve, y ahí está, ahí ponemos pausa. Entonces, lo que recorrió aquí se encontraba la onda, y ahora se encuentra acá, ¿no? Y esa distancia que ha recorrido es justamente la longitud de onda. Que acá con las imágenes que he tomado se puede apreciar claramente eso, ¿no? Entonces acá se encontraba la perturbación luego de haber generado esta pequeña forma en la cuerdita. Entonces la onda se encuentra acá. Ese es el punto en el que se encuentra la onda en este tiempo, ¿no? Se encuentra aquí. Ahí está. No, luego de un tiempo t se encuentra acá. Hasta ahí se ha propagado la onda. Es decir, todo lo que se ha propagado es esta distancia d. Y ese tiempo en el que se ha propagado la perturbación, en ese mismo tiempo que se ha propagado esa distancia d, la perturbación ha ido y ha vuelto. Es decir, ha hecho un tiempo de ida y vuelta, y ese tiempo le corresponde el periodo de oscilación, ¿no? Para ir y volver. Porque fíjense, está en el punto más grande, en el punto más alto de su movimiento oscilatorio, la perturbación, y luego de un periodo de movimiento, otra vez se encuentra en el punto más alto de su perturbación. Es decir, que ha ido y ha vuelto, ha ido y ha vuelto. Y se fijan, esta parte de la gráfica es lo mismo que esta parte. Antes la onda se encontraba ahí se encontraba la onda, y luego se encuentra acá. Ha recorrido toda esta distancia, toda esa distancia. Y se fijan, este es el pedacito que ha ganado, y ese tamaño de este pedacito es justamente la longitud de onda, porque si eso repetimos, podemos replicar toda la onda, ¿no? Toda la onda, ese pedacito. Simplemente este pedacito de acá replica toda la onda. Por lo tanto, si puedes replicar toda la onda, ese pedacito es el tamaño de un ciclo de perturbación, el tamaño de una perturbación. Es decir, eso es la longitud de onda. Entonces, en un tiempo t igual al periodo de oscilación, la onda recorre una longitud de onda, ¿no? La onda se propaga una longitud de onda, es decir, lambda. Entonces, con eso en mente, la velocidad termina siendo, en vez de la distancia, lambda, la longitud de onda, eso es lo que recorre, ¿no? Estos dos tamaños son lo mismo, ¿no? Acá estamos tomando los puntos mínimos para definir el tamaño de una longitud de onda, pero ambos puntos, si los propagamos hasta acá, hasta la posición de equilibrio, si los propagamos la misma distancia, entonces sigue siendo la longitud de onda. A ambos lados le estamos reduciendo esta distancia x, a ambos lados, la misma distancia x, ¿no? Quiere decir que entre estos puntos también la distancia de separación o el tamaño entre esos dos puntos es lambda, ¿no? Y lo mismo si llegamos estos puntos hasta acá, ¿no? Todo este pico va a atravesar todo este pico, y esa distancia es la que tenemos acá, que es la longitud de onda. Esa distancia, ese tamaño se mide. Entonces, de la distancia que recorre la onda es lambda, y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia lambda es t mayúscula, es decir, el periodo de una oscilación. Es el tiempo en el que, la perturbación ha ido y ha vuelto, ¿no? Ha ido y vuelto. Y eso, por definición, es el periodo de oscilación. Entonces,
Es la velocidad de la onda, la frecuencia es el inverso del periodo de oscilación, lo hemos visto en oscilaciones eso. Entonces, la velocidad de onda, por lo tanto, sería longitud de onda por la frecuencia, ¿no? La frecuencia es el inverso del periodo de oscilación. Entonces, esto lo encuadramos como formulita también porque lo vamos a utilizar para resolver problemas. La velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Son características de la perturbación, longitud de onda y frecuencia, ¿no? Característica principalmente la frecuencia, y a consecuencia de la frecuencia, en el medio de propagación se puede ver la longitud de onda. Bien, modificando cualquiera de estas dos cantidades físicas, si el medio de propagación es uniforme, por supuesto, no se va a modificar la velocidad de la onda, ¿ya? Porque esto es característico de la perturbación, es decir, si modificamos la frecuencia generando una perturbación más rápida, por ejemplo, la longitud de onda va a decrecer. Si incrementamos la frecuencia, la longitud de onda va a decrecer, de tal manera que siempre va a ser la misma velocidad de propagación. Entonces, modificando la oscilación que haces en la perturbación, no vas a generar que la onda vaya más rápido o más lento. El pulso siempre va a ir a la misma velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está. Con esa perturbación, con una perturbación de una frecuencia de 1.5 Hz, la velocidad de propagación de la onda es esa, como hemos visto. Ahora, si cambiamos esa frecuencia de perturbación, por ejemplo, a 3 Hz, la velocidad de propagación va a ser la misma es la velocidad de propagación. Pero como se ha incrementado la frecuencia de oscilación, acá podemos ver que los picos son más juntos. Los picos son más juntos, por lo tanto, la longitud de onda se ha reducido de tal manera que la velocidad de propagación es la misma, ¿no? Ahora, lo mismo ocurre, por ejemplo, si le damos una frecuencia mucho más pequeña, que estaba inicialmente, por ejemplo, acá 0.44 Hz, y bueno, tal vez hemos exagerado un poco acá, pero la velocidad de propagación de la onda es la misma, de tal manera que la longitud de onda ahora es mucho más grande, casi toda la cuerda, ¿no? Esa es la longitud de onda. Entonces, si la frecuencia se ha vuelto más pequeña, la longitud de onda ha crecido. Entonces, la velocidad no va a cambiar del grado en la que sea la oscilación. Si lo hacemos bien rapidito, se va a propagar con la misma velocidad a que si lo hacemos lento, ¿no? Se propaga con la misma velocidad. Estos dos pulsos no se van a juntar, están viajando a la misma velocidad, ¿no? Si lo hacemos más lento la frecuencia de perturbación, la longitud de onda se crece, ¿no? Pero si lo hacemos más rápido, la frecuencia creció, pero la longitud de onda se hace más pequeña, de tal manera que siempre va a tener la misma velocidad de propagación. Pero esa velocidad de propagación, por supuesto, se puede modificar en función de las propiedades físicas del medio de propagación, como su tensión o su inercia, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Entonces, modificando acá la frecuencia, no se va a poder modificar la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Simplemente la longitud de onda va a reaccionar y va a crecer o va a decrecer de tal manera que este producto siempre va a ser el mismo. Bien, pero es una fórmula que vamos a utilizar, por supuesto, para resolver problemas también. Bien, ahora buscaremos esa ecuación en la cual está toda esa información incluida de todo el comportamiento que tiene el sistema, todas las características que tiene. Entonces, establecemos un sistema de referencia, por supuesto, sobre la horizontal, en este punto intermedio, donde está en equilibrio la cuerda, ahí está de forma horizontal, en esa es la posición de equilibrio. Ahí planteamos el origen de coordenadas. Sobre esa paralela a la cuerda, sobre esa misma posición, está X, ¿no? Es la sugerencia ya desde antes también en oscilaciones, ¿no? Planteamos el origen de coordenadas en la posición de equilibrio del sistema para que las ecuaciones sean mucho más sencillas. Bien, entonces, por ejemplo, este punto de la cuerda, ese pedacito de la cuerda, esa molécula de la cuerda, que está a una distancia X de este sistema de referencias que hemos planteado, se mueve con la misma energía que la perturbación. Esa energía de movimiento oscilatorio simple se la transmite este pedacito de cuerda y ese pedacito de cuerda también se mueve de la misma forma, es decir, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Tiene la misma energía, no, solo que con un tiempo de retraso. Es decir, si este se va moviendo arriba y abajo, entonces tiene que pasar un cierto instante de tiempo, no tiene que pasar un tiempo, de tal manera que esa onda llegue a ese punto. Y luego de que ha transcurrido ese tiempo t,
este punto empieza a moverse de la misma forma, ¿no? Con un tiempo de retraso. No es instantáneo, por supuesto. Entonces, esta onda mecánica va a tener una amplitud A, ¿no? Cada una de sus moléculas, cada uno de los pedacitos de esta cuerda va a tener un máximo desplazamiento respecto a su posición de equilibrio de A, que es la amplitud, que le está generando la perturbación, el movimiento oscilatorio en un extremo de la cuerda, en este caso en el extremo izquierdo. Entonces, hemos visto en oscilaciones que esta es la ecuación de movimiento, ¿no? La forma en la que se mueve un movimiento oscilatorio simple. Entonces, este puntito de acá tendría la misma ecuación de movimiento. Bien, pero en este caso vamos a condicionar un poquito más esta ecuación porque ya no se trata solo de la posición X, sino que acá haya dos posiciones, una horizontal y una vertical. Una posición horizontal que define la posición donde se encuentra ese pedacito de la cuerda, y otra posición vertical que define en qué punto de su oscilación hacia arriba y hacia abajo se encuentra ese pedacito de cuerda. Por lo tanto, la ecuación más adecuada en este caso sería con la posición vertical, porque este pedacito de cuerda que estamos tomando siempre va a tener la misma posición X. Supongamos que esto es 20 centímetros, entonces respecto al origen de coordenadas siempre se va a encontrar a una distancia horizontal de 20 centímetros. Lo que va a ir modificando es su posición en Y a medida que va oscilando. Se volverá negativo hasta menos A, hasta cuando aparezca en la parte inferior. Luego volverá a la posición de equilibrio y luego subirá para arriba, donde su posición en Y se volverá positivo hasta un valor máximo de A positivo. Es donde va a invertir el movimiento para retornar. Ese movimiento va a ser este pedacito de cuerda que estamos seleccionando. Entonces, la oscilación de ese pedacito de cuerda, por supuesto, es en Y. Por eso adoptamos acá esta ecuación, ¿no? A coseno de omega t más phi, donde omega es la frecuencia angular de este movimiento oscilatorio, de arriba hacia abajo, phi es el ángulo de fase, y a este tiempo lo vamos a llamar t sub x. Por supuesto que no es este mismo tiempo, porque este tiempo es después de que se corre la onda todo este trayecto. Es decir, tiene el mismo movimiento de arriba hacia abajo, un movimiento oscilatorio, este pedacito de cuerda, pero con un tiempo de retraso, ¿no? Acá se genera esa señal, esperamos un tiempo y acá se va a mover de la misma forma, solo que hay que esperar un tiempo t sub x, que lo hemos anotado acá. Entonces, ese tiempo t se relaciona con el tiempo inicial con que se está generando inicialmente la perturbación en el extremo izquierdo de la cuerda, solo que con un tiempo de retraso. Por eso, menos t', donde este t', ¿no? Es el tiempo para que pueda desplazarse hasta esta posición, la onda, es decir, la velocidad de la onda es distancia sobre tiempo. La distancia que recorre la onda es x para llegar a este punto de la cuerda que estamos considerando. Por lo tanto, y el tiempo que tarda en llegar hasta ese punto es t'. Despejando de esta ecuación t', tendríamos de esta forma, donde la distancia d es x en nuestro caso. Así lo estamos definiendo. X de forma general, porque ese x puede definir cualquier pedazo de la cuerda, cualquier posición de la cuerda en cualquiera de sus puntos, ¿no? X de forma general. Entonces, reemplazando ese t' en esta ecuación de acá, por lo tanto, el tiempo tx, ¿no? Con lo cual este pedacito de cuerda se mueve con un movimiento oscilatorio simple, sería de esta forma, ¿no? Tiempo t menos ese tiempo que le tarda en llegar a la onda hasta esa posición x de ese pedacito de cuerda. Por lo tanto, este tiempo tx, reemplazando en la ecuación de un movimiento oscilatorio simple, lo que tenemos es esta expresión, ¿no? Todo esto es t sub x. La frecuencia angular entra a multiplicar en el paréntesis. Entonces, frecuencia angular por t, frecuencia angular x sobre b, y antes lo habíamos visto, esta b es, por supuesto, la velocidad de la onda, ¿no? La velocidad en que tarda en llegar a ese pedacito de cuerda que estamos seleccionando. Y esta velocidad de onda habíamos visto, siendo más, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, reemplazando ese valor, frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, por lo tanto, la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Acá la frecuencia se simplifica y la ecuación queda de esta forma, 2pi sobre lambda en x. Todo lo demás es lo mismo. Y a esta cantidad la vamos a llamar, es como un cambio de variable matemático que tiene su significado físico también. A toda esa cantidad lo vamos a llamar K minúscula, que ese K minúscula es el número de onda. No, si lambda es la longitud de onda, es el tamaño que tiene una perturbación,
¿no? Lambda, la longitud de onda. K es justamente el inverso de la definición de lambda. Es decir, en una unidad de longitud, ¿cuántos ciclos de perturbación se encuentran? ¿No? En un metro, ¿cuántos ciclos de perturbación hay? Esa sería la definición del número de onda, por eso número de onda. Ya que puede ser un número real, no es necesario que sea un número entero simplemente. En realidad, este término es más acertado, su término más correcto sería número de onda angular, porque en realidad el número de onda es el inverso de la longitud de onda, ¿no? Lo mismo que con las frecuencias, f es la frecuencia, omega, como es 2pi por la frecuencia, omega es la frecuencia angular. ¿Ya? Entonces, el número de onda en realidad es 1 sobre lambda, es de esta forma. Y este k vendría a ser 2pi por el número de onda. Y k, el término correcto para k, que este k que estamos nombrando acá, sería número de onda angular. Pero debido a que este k no se utiliza mucho ya para definir cantidades físicas o resolver ejercicios, es que este k que tenemos acá, el número de onda angular, se lo ha conocido ya como número de onda, ¿no? Debido a que este k de acá, el inverso de la longitud de onda, pierde muy frecuentemente el uso. Lo más común es usar k. Entonces a esto ya no se lo conoce como número de onda angular, se lo ha subido a número de onda, porque no hay donde equivocarse, porque el anterior número de onda casi ya no es utilizado. Ya, número de onda, sus unidades en el sistema internacional, 1 sobre metro o metro a la menos 1. Bien, entonces, con este cambio de variable, que es el número de onda, esta ecuación queda de esta forma, ¿no? Omega t menos kx, que es el número de onda, más phi. ¿Dónde vamos a aplicar, para establecer una ecuación de una onda mecánica en general, vamos a aplicar una propiedad, una identidad trigonométrica para el coseno? ¿Ya? Entonces, factorizamos el signo. Acá, de esa forma, omega t se vuelve negativo, kx se vuelve positivo, porque estamos factorizando negativo, y phi se vuelve negativo, pero como phi es una constante que depende solo de las condiciones iniciales del sistema, su signo se va a definir por sí mismo. Entonces acá sería menos phi, ese menos lo ingresamos dentro de esa constante, sigue siendo una constante, por eso más phi acá. Es una constante que solo depende de sus condiciones iniciales. Acá aplicamos esta identidad trigonométrica para la suma del ángulo, para el coseno. Entonces, trabajando con A, 0 y con la parte negativa, lo que significa que acá tendríamos que trabajar con positivo. Entonces, la identidad quedaría de la siguiente forma. Si A es 0, coseno de 0, 1, y seno de 0, 0, porque A vale 0, ¿no? A vale 0. Entonces, 0 por seno de B, 0. Lo único que nos quedaría acá, coseno de B sería. Coseno de B. Entonces, coseno de menos B es igual al coseno de B, cuando A vale 0 y trabajamos con la parte negativa, ¿no? Menos B, por eso acá. Entonces, eso es una identidad trigonométrica para el coseno, por ejemplo. Por supuesto, no es lo mismo para el seno. Entonces, en nuestro caso, este argumento menos B vendría a ser todo esto de acá. Todo eso vendría a ser B en nuestro caso, en esa identidad trigonométrica. Kx menos omega t más phi, B. Entonces, según la identidad trigonométrica, eso se puede escribir simplemente sin el signo. Es decir, esta ecuación de una onda mecánica la podemos escribir de esta forma, ¿no? Y para obtenerlo de forma general, y igual a coseno de kx menos omega t más phi. Entonces, esa es la ecuación de una onda mecánica que estamos buscando, que por supuesto lo podemos generalizar un poquito más. Porque esto se cumple, por ejemplo, para una onda que se propaga hacia la derecha, hacia los x positivos, ¿no? La velocidad de onda es hacia los x positivos. ¿Qué pasa si generamos una perturbación en el extremo derecho de la cuerda? Entonces ahí la onda se va a ir propagando hacia la izquierda, hacia los x negativos. Entonces, según nuestro sistema de referencia, esta velocidad vendría a ser negativa. Entonces este tiempo, acá cambia. La velocidad viene a ser negativo. Con este negativo en la formulita, serían positivos al final. Entonces, este tiempo sería t más x sobre b. T más x sobre b, ¿no? Según la relación que estamos viendo. Por lo tanto, la ecuación para una onda que se propaga hacia la izquierda, hacia los x negativos, sería con el positivo. La misma expresión. Todo esto sería tx, aquí era negativo. Como la velocidad se propaga hacia x negativos, hacia la izquierda, la velocidad, por lo tanto, es negativa. Y con el negativo de la fórmula termina siendo positivo.
Entonces, igual, omega t pasa a multiplicar en el paréntesis, utilizamos para omega 2pi por la frecuencia y para la velocidad de la onda, longitud de onda por la frecuencia se simplifica y 2pi sobre lambda es el número de onda que habíamos definido. Entonces, esta sería la ecuación. Bien, ¿dónde vemos un poco acomodada para que podamos comparar con la anterior ecuación? Entonces, primero escribimos kx, luego omega t. Entonces, ¿dónde es la diferencia? Para una onda que se propaga hacia la derecha, hacia los x positivos, el signo de omega de la frecuencia angular viene a ser negativo. Y para una onda que se propaga hacia los x negativos, es decir, a la izquierda, el signo viene a ser positivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a diferenciar de la dirección de propagación de una onda mecánica, ¿no? Este primero para una onda mecánica que se propaga hacia la derecha y este para una onda mecánica que se propaga a la izquierda. Tienen la misma rapidez, se propagan con la misma velocidad, pero dependiendo de la dirección, será una u otra ecuación. Entonces, la ecuación general de una onda mecánica es de esta forma. Igual a coseno de kx más menos o menos más omega t más phi, donde el negativo se utiliza cuando la onda se propaga hacia los x positivos. Y se utiliza el positivo cuando la onda se propaga hacia los x negativos, hacia la izquierda. Es justamente lo opuesto, ¿no? Si es positivo en la ecuación, la onda se está propagando hacia los x negativos, a la izquierda. Si es negativo en la ecuación, la onda se propaga a la derecha, es decir, hacia los x positivos, justamente lo opuesto. Bien, esa es la ecuación general que estamos buscando. Ahí está toda la información respecto a todo el comportamiento que está realizando la cuerda, ¿no? Con esa ecuación podemos conocer cualquier cosa respecto a la cuerda. Por ejemplo, si queremos averiguar algún pedacito determinado de la cuerda en dónde se encuentra en un determinado instante de tiempo t, con esta ecuación lo vamos a averiguar. Si queremos saber de un pedacito de cuerda con qué velocidad se mueve hacia arriba o hacia abajo, solo basta derivar esta ecuación respecto al tiempo para conocer la velocidad. Donde acá lo vamos a diferenciar, porque ya estamos hablando de dos velocidades. Una velocidad que ya lo hemos visto, que es la velocidad de propagación de la onda, la velocidad con la que transporta energía la onda mecánica, y este v sub y, la velocidad con que se mueven esos pedacitos de cuerda, esas moléculas de la cuerda, la velocidad con que se está moviendo arriba y hacia abajo. Ya son diferentes. Esta velocidad v sub y sí incluye movimiento de masa. En cambio, la velocidad v nomás que hemos llamado, que era longitud de onda por frecuencia, esta velocidad no incluye movimiento de masa, solo define la velocidad, la rapidez con que se transporta energía, ¿no? Y esta sí define el movimiento de cualquier pedacito de la cuerda, ¿no? Este pedacito que habíamos tomado, este pedacito se mueve hacia arriba o hacia abajo con una velocidad. Esa velocidad es v sub y esa velocidad siempre va a ser vertical, ya sea de subida o de bajada, siempre va a ser vertical, v sub y. Define la velocidad de movimiento de cualquier pedacito de la cuerda. En cambio, la velocidad con que se va transportando energía es la velocidad de la onda, que siempre es horizontal, ¿no? Entonces se puede ver la diferencia, la velocidad de la onda horizontal y la velocidad de este pedacito de cuerda vertical. Siempre estas velocidades son perpendiculares, siempre están formando 90 grados. ¿No? Y lo mismo pasaría si la cuerda estuviera condicionada de forma vertical, por ejemplo, ¿no? La velocidad de la onda, si la cuerda estuviera vertical, la velocidad de la onda sería vertical también, hacia arriba o hacia abajo, pero la vibración de los pedacitos de la cuerda serían de forma horizontal, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlas muy bien entre esas dos velocidades para no confundirlas, ¿no? Esta velocidad de y sí implica transporte de masa, movimiento de masa, porque este pedacito de cuerda que hemos tomado puede ser bien pequeñito ese pedacito, pero por más pequeñito que sea, siempre va a tener alguna cantidad de masa, este pedacito de cuerda. Y ese pedacito de cuerda con su masa se está moviendo arriba y abajo a una velocidad v sub y, que ya sabemos que es variable. Entonces, esto sí implica el movimiento de masa, de ese pedacito de cuerda. En cambio, este v solo implica el movimiento de la energía, ¿no? La velocidad con que va transportando energía de un punto a otro. Bien, dos velocidades para diferenciarlas, no son las mismas. Bien, acá lo que estamos determinando, esta velocidad v sub y, al derivar esta ecuación respecto al tiempo, es esa velocidad de movimiento que tiene cada uno de los pedacitos de la cuerda. No, solo basta definir qué pedacito de cuerda, a qué posición X y en qué instante de tiempo. Solo eso basta definir.
y ya con eso se sabe cuánto es la posición vertical de ese pedacito de cuerda, que puede ser negativo o positivo. Igual, definiendo en qué posición de la cuerda, qué pedacito de la cuerda y en qué instante de tiempo, puedes saber tranquilamente su velocidad. Si vuelves a derivar respecto al tiempo, puedes conocer la aceleración de ese pedacito de cuerda, de cualquier pedacito de cuerda, en una posición X, ¿no? Y en cualquier instante de tiempo t, porque esta velocidad, por supuesto, es variable. Ya lo sabemos eso de un movimiento oscilatorio simple. Esta aceleración también. Ya sabemos que en un movimiento oscilatorio simple, la velocidad máxima de movimiento es la amplitud por la frecuencia angular. En el caso de la aceleración, amplitud por la frecuencia angular al cuadrado es la aceleración máxima que tiene el sistema, ¿no? Es decir, en este caso, esta velocidad máxima sería la velocidad más grande que tiene ese pedacito de cuerda que estamos tomando, que estamos seleccionando. Y ya sabemos que esto ocurre en la posición de equilibrio, ¿no? Y esta es la aceleración máxima que tiene ese pedacito de cuerda, y ya sabemos que esto ocurre en los puntos de inversión del movimiento. En el punto más alto y en el punto más bajo ocurriría en ese pedacito de cuerda que hemos seleccionado. Bien, pero fíjense que la ecuación en Y no solo depende de cuándo, sino también de dónde. Es decir, no solo depende de T, cuándo, sino también depende de X, dónde. Es decir, que si derivamos Y respecto a X, existe esa derivada. ¿Y qué representaría esa derivada de Y respecto a X? Esto es el grado de inclinación. Esto, por definición, es la pendiente. Es el grado de inclinación que tiene la cuerdita en cualquiera de sus puntos. Y como hemos tomado, por ejemplo, este punto X, este pedacito de cuerda, en ese punto el grado de inclinación de la cuerda es esa. Ese es el grado de inclinación. Esa sería la pendiente derivada de Y respecto de X. Entonces te define el grado de inclinación. Por ejemplo, si tomamos un pedacito de cuerda acá en la parte superior de la cuerda, en ese instante cuando se encuentra este pedacito de cuerda en el punto de inversión del movimiento, el grado de inclinación en ese punto es totalmente horizontal, es decir, la pendiente en ese punto es cero, ¿no? En ese punto la derivada de Y respecto de X sería cero. Por supuesto, en cada punto el grado de inclinación es distinta, en cualquier punto de la cuerda, ¿no? Y esos grados de inclinación los puedes conocer con la derivada de Y respecto de X. Y si volvemos a derivar Y respecto de X, eso ya lo sabemos de cálculo, va a representar la concavidad, el grado de curvatura que tiene en cualquier punto de la cuerda. Por ejemplo, en los puntos máximos o mínimos de la cuerda, en este punto, la curvatura es mucho más grande. Acá correspondería que entre una circunferencia bastante pequeñita, pero en puntos intermedios, el radio de curvatura o la curvatura en ese punto es bastante grande. Entonces, es variable también. La segunda derivada de Y respecto a X corresponde a la curvatura de la cuerda en cualquiera de esos puntos, ¿no? Habría que definir en qué punto de la cuerda queremos analizar la curvatura y en qué instante de tiempo, porque esa función senoidal se va moviendo en el tiempo, no está estática ahí, no está quieta, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se sigue generando ese pulso y esa función senoidal se mueve en la cuerda. Entonces, un punto determinado de la cuerda cambiará su curvatura en diferentes instantes de tiempo, cambiará su posición Y, cambiará su velocidad Y, etc. Entonces, va cambiando en cada instante de tiempo. Todo es una función del tiempo. Bien, sucede que la combinación de estas dos derivadas, dos segundas derivadas espaciales y temporales, que es lo que tenemos para la aceleración, ¿no? Una segunda derivada de Y temporal, y acá para la curvatura, una segunda derivada de Y espacial. La combinación de esos dos se llega a una ecuación muy especial, que es la ecuación diferencial de una onda. No, las podemos combinar porque son muy parecidas ambas. Menos a, k cuadrado, coseno de omega t, etcétera, y acá tenemos lo mismo, acá es nomás donde cambio porque el coseno es el mismo. Entonces, combinando ambas ecuaciones, ¿no? Derivada de Y respecto de X, segunda derivada, y lo mismo, la segunda derivada respecto al tiempo, son muy parecidas. Si, por ejemplo, realizamos una división, así vamos a poder simplificar las amplitudes, los cosenos y también los sinos. Entonces, con una división, se realiza esa simplificación y lo único que te queda es el cociente del número de onda y la frecuencia angular, ¿no? Diferencial de Y respecto al tiempo, segunda derivada temporal, pasa al otro lado de la igualdad,
al numerador, ¿no? Acá está en el denominador, pasa al numerador. Entonces tenemos esta ecuación y sucede que este cociente K sobre omega, podemos factorizar el cuadrado, número de ondas sobre omega, se simplifica a una ecuación bastante interesante también. A ver, haremos un poco de pausa acá. Si trabajamos sobre la velocidad de onda, que es longitud de onda por frecuencia, la frecuencia es la frecuencia angular sobre 2pi, ¿no? La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, por lo tanto la frecuencia es la frecuencia angular sobre 2pi. 2pi pasó a dividir. Entonces, realizando ese reemplazo, tenemos esto de acá. Y si lambda pasa al denominador, pasaría como denominador, es decir, iría al denominador del denominador, de tal manera que si hacemos medios extremos, se sobreentiende que omega tiene 1 en su denominador, con medios extremos terminamos en la misma ecuación. Y lo que tenemos acá, 2pi sobre lambda, es justamente el número de onda acá. Es decir, que el cociente entre la frecuencia angular y el número de onda, ese cociente es la velocidad de la onda, solo que nuestra ecuación diferencial lo tenemos de forma invertida, nada más. Es decir, que en la ecuación diferencial lo que tenemos es 1 sobre la velocidad de la onda al cuadrado. Entonces, realizando un poco de despeje, esta velocidad de onda pasa a multiplicar a la segunda derivada espacial. Y esta fórmula, esta ecuación diferencial que tenemos acá es, de forma general, la ecuación diferencial de una onda. Y de una onda nomás no es necesario especificar para una onda mecánica. Una onda mecánica necesita de un medio de propagación, pero esta ecuación diferencial que hemos hallado acá, no solo es aplicable para una onda mecánica, sino también para otros tipos de onda, como una onda electromagnética, que no necesita un medio de propagación. Entonces, por ejemplo, una onda electromagnética no necesita de un medio de propagación, ¿no? Por ejemplo, el Sol irradia ondas electromagnéticas, la luz es una onda electromagnética, las frecuencias de radio, el microondas, los rayos UV, etcétera, ¿no? Todas esas frecuencias a las cuales recepcionamos, las frecuencias de radio, las señales del celular, todos esos son ondas electromagnéticas, la luz visible igual. Y por ejemplo, esa energía que irradia el Sol no necesita de un medio de propagación. Entonces, la Tierra, esa energía la recibe incrementando su temperatura. Nos calentamos con el calor del Sol, pero entre el Sol y la Tierra hay vacío, no hay nada, y el espacio exterior no más. No hay gas atmosférico, no hay cuerda, entonces una onda electromagnética no necesita de un medio de propagación para transportar energía, ¿no? Y esta ecuación diferencial se cumple para ese tipo de ondas incluso. Entonces, esto es la ecuación diferencial de una onda, no es específico de una onda mecánica, sino que incluso es más general, para una onda electromagnética incluso. Una onda mecánica sí necesita de un medio de propagación, porque una cuerdita, a un pedazo de cuerda, para que puedas transportar ese movimiento oscilatorio, entonces necesitas de la cuerda para que pueda transportar esa energía, ¿no? Porque si no está la cuerda, realizas el movimiento oscilatorio de arriba y abajo, entonces, ¿a dónde se va a transportar? Sin un medio de propagación, ¿no? Una onda mecánica sí necesita de un medio físico de propagación. Bien, entonces, mucho más general, ¿no? Esta es la ecuación diferencial de una onda, cualquier tipo de onda. Bien, veremos la rapidez de la onda en una cuerda, que habíamos visto antes es igual a la longitud de onda por la frecuencia, pero esta velocidad de onda no va a cambiar en función de estas cantidades físicas, ¿no? Porque si modificamos la frecuencia de perturbación en el sistema, también se va a modificar la longitud de onda de tal manera que el producto siempre va a ser el mismo valor, la velocidad de la onda. No, y esta velocidad de onda no va a cambiar, a menos que modifiquemos las características físicas del medio de propagación. Entonces vamos a ver acá una relación de la velocidad de onda con esas características físicas del medio de propagación. Entonces, ahí tenemos la cuerdita, una onda mecánica armónica, por supuesto, propagándose por la cuerdita, ¿no? Y esa velocidad que vamos a determinar, por supuesto, va a ser
la velocidad de una onda para cualquier tipo de onda que tengamos, no necesariamente armónica. Lo que estamos estudiando acá es una onda armónica, es decir, en el extremo de una cuerdita, el movimiento que se da acá es oscilatorio, de ida y de vuelta, un movimiento oscilatorio simple. ¿Ya? Pero se puede tener otro tipo de movimiento también. Esta ecuación que hemos analizado, la posición en función del tiempo para una onda mecánica, ¿dónde está? Acá. ¿No? Esta onda de acá que tenemos, esta ecuación, y en función de X y de T, es la ecuación de una onda mecánica armónica. Es decir, que la perturbación es de naturaleza de un movimiento oscilatorio simple, de ida y vuelta, ¿ya? Porque de lo contrario la ecuación sería más compleja, ¿no? Esto es para una onda armónica, exclusivamente para ese tipo de movimiento, un movimiento oscilatorio simple. Que la perturbación puede ser otro tipo de movimiento un poquito más complejo, sí puede ser, pero esta ya no sería su ecuación correspondiente, ¿no? Sería un poco más compleja, un poco más compleja. En cambio, la velocidad que vamos a determinar acá, la velocidad de una onda, que va a estar relacionada con las características físicas de la cuerda, no es exclusiva de una onda armónica, de una onda mecánica armónica, sino para cualquier tipo de onda se va a cumplir también. Bien, entonces, tomemos este pedacito de la cuerda con esa curvatura, lo amplificaremos para hacer el análisis en ese pedacito de cuerda, ¿ya? De la forma más sencilla. Entonces, ese pedacito de cuerda tiene una curvatura, es decir, un radio de curvatura entre esos pedacitos que estamos tomando y está sometido a la tensión F sub T. Ya, para la tensión, de esta forma lo vamos a anotar, la notación F sub T mayúscula, no lo vamos a anotar como T mayúscula, como se hace en física 1 para la tensión, para no confundir con el periodo de oscilación. El periodo de oscilación ya lo estamos anotando como T mayúscula. Entonces, para no confundirlos, acá la tensión lo vamos a denotar con de esta forma, ¿ya? F sub T, para no confundirlos. Entonces, ambos extremos de la cuerda está sometida a esa tensión. Por lo tanto, realizamos diagrama de fuerzas, ¿ya? Y descomponemos estas fuerzas, que son características de la cuerdita, la tensión a la cual está sometida. Entonces, tenemos la tensión descompuesta de forma horizontal y vertical, el ángulo θ que está formando esta curva, esta línea de acá, que sería el radio de curvatura, con la vertical, este ángulo de acá, se repite acá, ¿no? Porque la tensión está aplicada tangente a toda la cuerda y, por lo tanto, el radio de curvatura es perpendicular a esta fuerza de tensión, a la tensión, y esta horizontal es perpendicular a la vertical, entonces, por lados perpendiculares, ángulo θ se repite acá. No, y este de acá también es el mismo ángulo θ, y eso por lados perpendiculares también se repite acá, ¿no? Al final de cuentas, por la simetría del sistema, todos esos serían el ángulo θ. Entonces, considerando ese ángulo θ, esta fuerza de tensión la descomponemos en la horizontal y vertical. En la horizontal, como es adyacente al ángulo, sería la tensión por el coseno de θ, y en la vertical, como es opuesta al ángulo, ese vector es como si fuera acá también, no es el mismo. Entonces, como es opuesto al ángulo, esta componente sería la tensión por el seno de θ. Y lo mismo acá, en el lado izquierdo, ¿no? Acá es adyacente, entonces la horizontal sería tensión por el coseno de θ y la vertical sería tensión por el seno de θ. Entonces, sumatoria de fuerzas en esas tensiones que está aplicando a la cuerdita. Entonces, sumatoria de fuerza en la horizontal, se va a simplificar todo porque tenemos tensión por el coseno de θ hacia la derecha y en este lado tensión por el coseno de θ hacia la izquierda. Entonces, son de magnitudes similares en direcciones opuestas, uno va a ser positivo y el otro negativo, se van a simplificar. No hay nada interesante en la sumatoria de fuerzas horizontal. Lo interesante es en la vertical, porque tenemos tensión por el seno de θ y no son opuestos en dirección, apuntan en la misma dirección. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración normal. ¿Por qué aceleración normal? Por la curvatura que tenemos acá en la cuerdita. Y cuando se tienen trayectorias curvas, eso es una señal de que hay un movimiento circular en el sistema, un movimiento curvo, y eso es garantía de que existe una aceleración centrípeta en estos movimientos curvos, que en este caso también se lo conoce como aceleración normal. Entonces, como acá hay una velocidad de la onda totalmente horizontal, esta velocidad v,
Entonces, esa sumatoria de fuerza en la vertical, por supuesto, es igual a masa por aceleración normal. Entonces, sumatoria de fuerza en la vertical, por supuesto, definiendo positivo hacia abajo, porque en esa misma dirección va a ser la aceleración normal o centrípeta. Entonces, tenemos tensión por el seno de tita 2 veces, por eso acá se suman ambos, no se simplifican, son del mismo signo, positivos ambos, igual a masa por aceleración normal. Acá hacemos una aproximación para el ángulo, porque nos vamos a encargar de hacer este elemento, este pedacito de cuerda que hemos tomado, lo vamos a hacer un elemento diferencial. Es decir, vamos a tomar un pedacito de cuerda cada vez más pequeño. Y eso implica que el ángulo tita se va a ir reduciendo, ¿no? Vamos a tomar un elemento diferencial, porque en ese elemento diferencial todas las cantidades físicas son constantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la curvatura es variable en toda la cuerda. Entonces, para que el radio de curvatura sea uniforme el mismo, entonces lo más prudente es tomar un elemento diferencial, por supuesto. Entonces, si tita va a ser pequeño, vamos a hacer este pedazo de cuerda bien pequeñito. Entonces, tita va a ser bastante pequeño y ya sabemos, para ese tipo de aproximación, en oscilaciones hemos visto que el seno de tita es aproximadamente tita, ¿no? Acá lo que se ha desplazado es la fórmula de la aceleración normal o centrípeta, que es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Esta rapidez que, por supuesto, es la rapidez de la onda en el medio de propagación. Entonces, con esta aproximación, este seno de tita simplemente se va a transformar en tita. Por lo tanto, la ecuación va a estar de esta forma, ¿no? En vez de seno de tita, simplemente tita. Acudimos a la definición de arco para relacionar esta cantidad que tenemos. El radio de curvatura estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Entonces, el radio de curvatura con este desplazamiento angular tita del pedacito de cuerda se relaciona mediante la definición de arco. Habíamos visto que esto es tita, ese pequeño pedacito es tita, y este otro pedazo de acá, de la vertical, es hacia la izquierda, también es tita, lo que significa por la simetría del sistema, ¿no es cierto? Lo que significa que todo eso es 2 tita. Ya lo voy a dibujar mejor, ¿no? Tita, tita. Entonces, todo el ángulo que conforme ese pedacito de cuerda sería 2 veces tita. Por la definición de arco, el arco en este caso es L, ¿no? La longitud de todo ese pedacito de cuerda. La definición de arco es S igual al radio por el ángulo tita. El arco es L. El radio es ρ, el radio de curvatura. Y este desplazamiento angular es 2 veces tita. Entonces, por definición de arco, podemos relacionar la longitud de ese pedacito de cuerda con el radio de curvatura y ese desplazamiento angular. Y 2 tita por ρ es justamente lo que tenemos acá. Y todo eso correspondería a que sea L, la longitud de ese pedacito de cuerda. Bien, la masa pasa a dividir, el cuadrado de la velocidad pasa como raíz, pero para tener una fórmula muy general, lo que vamos a hacer es esta longitud llevarla al denominador y aparecería en el denominador como denominador. Es decir, estaría de esta forma, ¿no? De tal manera que medios extremos volvemos a la misma ecuación. Esta longitud terminaría en el numerador. Bien, entonces lo hacemos de esta forma porque esto también vemos acá que está relacionada con la masa, ¿no? La masa de ese pedacito de cuerda que hemos tomado. Claro, pero no vamos a ir tomando pedacitos de cuerda para saber la velocidad de la onda. Necesitamos algo un poco más general. Y eso es lo que tenemos acá, masa sobre L, ¿no? Que también sigue relacionado con la inercia de la cuerdita del medio de propagación, y eso lo definimos como densidad de masa lineal, μ. Ya, es parecido a la densidad normal que conocemos, que es masa sobre volumen, ya que esto lo podemos decir que es una densidad volumétrica porque es masa por unidad de volumen, y esto como es masa sobre longitud, masa por unidad de longitud, es la de masa lineal por eso, ya para diferenciarla. Entonces, si la cuerdita tiene una masa distribuida de forma uniforme por toda la cuerda, es decir, no se vuelve más grueso o más delgado, entonces su densidad de masa lineal es uniforme en toda la cuerda. Entonces, esto ya representa toda la cuerda, ¿no? Es decir, si tenemos una cuerdita uniforme, bien, tendrá una determinada masa su cuerda y tendrá una determinada longitud, pero el cociente entre la masa y la longitud, que es la densidad de masa lineal, siempre va a ser la misma si la masa está distribuida de forma uniforme en toda la cuerda. Es decir, si tomamos, por ejemplo, la mitad de la cuerda, su longitud sería L medios.
Y si como estamos tomando esta mitad de la cuerda, su masa será m medios, la mitad de la masa de la cuerda. De tal manera que su densidad de masa lineal va a ser el mismo. Su masa es m medios, su longitud es L medios, ¿no? Masa sobre longitud. Entonces, esto termina siendo m sobre L el mismo, ¿no? Entonces, si una cuerdita tiene de forma uniforme distribuida su masa, la densidad de masa lineal en una cuerdita es constante, no como una densidad, masa sobre volumen, como la densidad normal que conocemos, masa sobre volumen. Si tomamos 1 metro cúbico de oro, su densidad nos va a salir el mismo que si tomamos 1 centímetro cúbico, ¿no? Es lo mismo en este caso. Si es que, bueno, esto solo se cumple si es que está distribuido de forma uniforme la masa sobre toda la cuerda. Ahora, puede ser de que la masa, perdón, la cuerdita en algún lugar sea más grueso, por lo tanto, en esa región va a tener más masa, ¿no? Un ejemplo en el cual la densidad de masa lineal sea variable, ¿ya? Entonces, existe casos así, existe casos. Y de hecho vamos a resolver problemas de esa naturaleza en los cuales la densidad de masa lineal es variable, ¿ya? Pero como ya estamos introduciendo esa definición en esta ecuación, entonces la velocidad, por supuesto, si la densidad de masa lineal es variable, la velocidad de la onda también va a cambiar, pero relacionándolos en función de qué cantidad va cambiando, vamos a poder resolverlo, no es mayor inconveniente también. Entonces, densidad de masa lineal en esta forma, masa por unidad de longitud, o también en su forma diferencial, que también lo vamos a utilizar. La encuadramos en rojo porque vamos a utilizarla para resolver problemas. Diferencial de masa sobre diferencial de X, ya en vez de la longitud. Por lo tanto, la ecuación quedaría, de forma general, la rapidez de una onda, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, ¿no? Son características físicas ya de la cuerda, la tensión a la cual está sometida, y la densidad de masa lineal, que está relacionado con su inercia, con su masa de la cuerda. Entonces, estas dos cantidades físicas sí son las que pueden causar cambio en la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Por ejemplo, en este simulador tenemos esa velocidad de propagación. Si modificamos la tensión, por ejemplo, tensión alta, la velocidad de propagación es más rápida que con una tensión media, y con una tensión más baja, como en este caso, la velocidad de propagación de la onda es más lenta, ¿no? Esa velocidad sí se puede propagar, se puede modificar, modificando la tensión, por ejemplo, y la densidad de masa lineal. Bueno, en este simulador de acá en línea, no podemos modificar su inercia de la cuerdita, así que no se puede comprobar esa relación funcional inversa que tiene la velocidad de propagación de la onda con su inercia, con su densidad de masa lineal. Es decir, si la cuerdita es más pesada, tiene mayor masa, la velocidad de propagación va a ser más lenta si tiene mayor masa, ¿no? Si mu sube, es más grande, la velocidad va a ser más lenta. Es por eso que cuando juegan, les gusta jugar más con una cadenita, generando una pequeña jorobita, un pequeño pulso que se va propagando por la cuerdita. Entonces es por eso que les gusta jugar y se puede apreciar mejor en una cadena, por ejemplo. En una cadena, al ser de metal, es mucha más pesada, tiene más inercia y esta velocidad se hace más lenta y se puede apreciar. Y esto mismo no lo pueden hacer, por ejemplo, con un hilo o con una lanita, que tiene menos masa, menos inercia, y no se puede apreciar, no se puede jugar de esta forma, porque la velocidad de propagación es mucho más rápida en ese tipo de cuerdas, en un hilo o en una lana, y por lo tanto, si es tan rápido, no es tan divertido, ¿no? Un poquito justificando esta relación inversa que tiene la rapidez con la densidad de masa lineal. Muy bien, esas son las ecuaciones que vamos a ir utilizando para resolver problemas. Por supuesto, vamos a conocer más ecuaciones que las vamos a ver mañana, ¿ya? En la teoría que vamos a ir avanzando y luego resolvemos problemas. Muy bien, jóvenes, quedaremos ahí. Continuamos con más teoría el día de mañana, jóvenes, ¿ok? A menos que tengan alguna pregunta, tal vez.